Tenga un buen día, licenciada Wendy. En esta ocasión hablaremos un poco sobre el proceso de invisibilización de los derechos de las mujeres de acuerdo a los principios de igualdad y equidad a lo largo de la historia. Para comenzar hablando de ello, es importante decir que si bien no se tienen fechas exactas de estos acontecimientos, como desde los orígenes de que esta discriminación se ha dado contra la mujer, podemos decir que este tipo de violencia en contra del género ha comenzado desde el comienzo de lo que es la familia. Pues tenemos como ejemplo el antiguo régimen romano, que desde la llegada del pater familias se puede ver que la mujer siempre ha sido hecha a un lado por parte de los hombres, ya que, como bien sabemos, el pater familias era conocido y considerado como el cabecilla de hogar, dejando a la mujer simplemente como a servicios domésticos, es decir, siempre ha sido vista como una sirvienta o como un objeto, simplemente que está a disposición y sumisa al hombre. En la situación del pater familias podemos mencionar que a la mujer se le vulnera tanto su derecho a la libertad, porque es sumisa, o sea, su libertad está condicionada a lo que el pater familias decida, así como también está vulnerado su derecho a obtener un patrimonio propio, pues sabemos que todas las riquezas que se puedan conseguir en la familia estaban orientadas y eran manipuladas por el pater familias. Prosiguiendo a esto, también tenemos que tomar en cuenta que en los inicios en los que se dio el origen de los regímenes estatales, como por ejemplo los asuntos políticos, es muestra de otra invisibilización que se ha hecho para los derechos de la mujer, pues en estos asuntos internos para la regulación, coordinación y ordenación de los estados no se tomaba en cuenta el voto de las mujeres, sino que el derecho al sufragio estaba únicamente regulado y establecido para los hombres. Así pues, trasladándonos a lo del derecho al sufragio, como ya lo he mencionado, podemos decir que consideramos como grupo muy importante hacer énfasis en los acontecimientos históricos sobre estas vulneraciones para comenzar a hablar sobre los instrumentos internacionales u organismos que velan hoy en día por el respeto de los derechos y de la igualdad y equidad en razón del género. Continuando con el desarrollo de la temática, es importante destacar lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a la igualdad y no discriminación, considerándola como un principio rector, como derecho y garantía, y por lo tanto tiene una gran trascendencia tanto en el ámbito interno como internacional. Desde la fundación de las Naciones Unidas, la igualdad entre hombres y mujeres figuró como una de las garantías más fundamentales de los derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 1945, tenía como propósito el fomentar el respeto y la igualdad en las libertades fundamentales de todas las personas sin hacer ningún tipo de discriminación. En 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cabe destacar que durante la redacción de dicha declaración existieron debates, en razón de que se utilizaba el término todos los hombres y no se utilizaba un lenguaje más neutral o un término neutral, en el que finalmente se decidió que se iba a utilizar todas las personas o todos los seres humanos, para que quedara claro que la declaración incluía a hombres y mujeres. Posteriormente se crearon las primeras convenciones para proteger los derechos de la mujer. Entre ellas se tiene la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el cual fue el primer instrumento en reconocer y proteger los derechos políticos de las mujeres. Por otra parte, en 1967, los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la cual se establecía que la discriminación constituye una ofensa para la dignidad y pedía a los Estados miembros que adoptaran medidas para abolir leyes, prácticas o reglamentos que constituyeran discriminación a la mujer, afectando así la igualdad entre mujeres y hombres. Fue así que se propuso la elaboración de un tratado que fuera vinculante para los Estados,
dando como resultado la creación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la cual fue aprobada en 1979. En su preámbulo indicaba que, a pesar de que existían otros instrumentos internacionales sobre los derechos de las mujeres, ellas seguían sin disfrutar los mismos derechos que los hombres. Asimismo, en el ámbito regional, la Organización de los Estados Americanos aprobó en 1994 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Sin embargo, eso no quiere decir que son los únicos instrumentos internacionales con relación a la protección de los derechos de las mujeres, pero sí son los más fundamentales y que han sido parte importante para el desarrollo de la protección de los mismos. A lo largo de la historia, muchas mujeres han tenido que luchar contra el régimen de sus países para hacer reconocer sus derechos, y El Salvador no es la excepción. A principios del siglo XIX, pese a que las fuentes bibliográficas y archivos de la época no nos proporcionan un conocimiento detallado y sistematizado, sí encontramos relatos de la participación femenina en defensa de los derechos. Uno de esos hechos fue la marcha pacífica de 6.000 mujeres quienes en 1922 desfilaron vestidas de negro en signo de luto por la muerte de la democracia. Al ser ametralladas, cientos de ellas se lanzaron enfurecidas. Esa masacre de 1922 es evidencia de que las mujeres estaban teniendo una presencia activa dentro de la sociedad política salvadoreña. Ahora bien, las leyes de El Salvador en ese entonces no reconocían a las mujeres el derecho a votar ni a presentarse a un cargo público. No fue hasta en el año 1930 que se publicó el primer programa de presidencia de una mujer, la cual fue Prudencia Ayala, que dentro de sus propuestas gubernamentales ella defendía la honradez, apoyaba la educación pública y sobre todo garantizaba los derechos de las mujeres. Durante la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, la radiodifusión fue el medio por el cual las mujeres transmitían sus mensajes para hacer reconocer sus derechos. Luego de la muerte de Prudencia Ayala, las leyes de El Salvador incorporaron artículos. Fue hasta en el año 1950 que se reconocía el derecho femenino al voto. Sin embargo, las mujeres aún seguían con la lucha, pues ellas querían la igualdad de género y garantizar sus derechos, pues aún estaban expuestas a múltiples violaciones de derechos y violencia por parte de los hombres. No fue hasta el año 2011 que se creó la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Esta ley establece, reconoce y garantiza los derechos de las mujeres para que tengan una vida libre de toda forma de violencia. Esta ley lo estableció en la Constitución de la República de El Salvador y las instituciones internacionales sobre derechos humanos ratificados por nuestro país. Para ello se han creado mecanismos especializados en atención a los casos en todos los sectores de justicia y de seguridad. Prosiguiendo con el tema, yo les hablaré de la violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar son acciones que afectan a uno de los miembros de la familia por parte de otro miembro. Estas pueden ser diversas, como así. Hay una mini clasificación adentro de la violencia intrafamiliar, la cual puede ser violencia física, puede ser maltrato, golpes, violencia psicológica, gritos, menosprecios, violencia patrimonial, el negarle a otro miembro de la familia, puede ser dinero o su derecho a tener una propiedad. Y por último, la violencia sexual, que consiste en obligatoriamente, en el caso de unos esposos, obliga a su esposa a tener relaciones sexuales. Pero bien, ¿qué regula todas estas acciones? Para eso tenemos a la ley contra la violencia intrafamiliar. Esta ley regula todos los actos que se dan en el seno familiar y no solamente que se den en un matrimonio. Esta también se puede dar en una pareja que no necesariamente esté casada, ya que para que haya una familia no significa que tengan que estar casados, tiene que existir un vínculo. ¿Cómo se puede iniciar cuando se da un caso de estos, un proceso?
Un proceso de violencia intrafamiliar se puede iniciar por aviso o por denuncia. Este puede ser dado por un miembro de la familia o por un miembro de la comunidad, o no necesariamente que sea o de la comunidad o de la familia, sino con tal de que pueda o tenga conocimiento de dicha materia, cual puede ser el personal de salud, el personal de educación, la policía y diferentes instituciones. En nuestro país, como podemos ver, la violencia intrafamiliar se da demasiado. Tal es el caso de que en nuestra comunidad puede estar aparentemente una familia normalmente bien, pero adentro ya se dan muchos problemas. Pueden ser de los padres hacia los hijos, de los abuelos hacia los hijos o los nietos, viceversa. Es necesario regular todo este tipo de violencia, especialmente en el caso de la mujer. Nuestro país es demasiado machista y su crianza está demasiado influenciada en valores que datan desde muy antiguos, en el que hace de menos a la mujer, en el cual la mujer tiene que ser sumisa, tiene que siempre hacerle caso al hombre y hacerse cargo de la casa, de los hijos y de siempre estar sometida a todo lo que diga su esposo. Partiendo del tema de la violencia intrafamiliar, tomaremos algunos puntos importantes, que sería como el artículo 32, que establece que la familia es la base fundamental de la sociedad y el Estado está obligado para protegerla, en lo cual esta medida, estableciendo que esta medida que establece la Constitución es que la familia, el núcleo de la familia, mejor dicho, es donde se relaciona la primera sociedad. Por eso es fundamental eso, y hay que abarcar que la violencia intrafamiliar es un riesgo que hay que considerarlo, porque afecta lo más fundamental de la sociedad salvadoreña, por lo cual que esta violencia física, psíquica, incluso sexual, que ejerce o que sienta la familia, se abarca más a la mujer, porque es el hombre que agrede comúnmente. En este tipo de violencia, la mujer carga con todo ese peso y con toda esa negatividad, pero hay medidas de protección y también hay leyes que protegen a la mujer. También hay una ley contra la violencia intrafamiliar, que esa es una medida que hay que tomar en cuenta. Y es así como termina nuestra participación de la temática. Muchas gracias y bendiciones.